Es considerada por muchos como la democracia más grande del mundo. 1.300 millones de habitantes de múltiples etnias, razas e idiomas. Estamos hablando de India. La economía de este país es una de las más grandes del mundo. De hecho, está entre las 10 más grandes de acuerdo al Producto Interno Bruto y está en constante expansión. Es un exportador global masivo y una potencia agrícola y es el hogar de 10 de las ciudades de más rápido crecimiento en el mundo. Eso en cuanto al ámbito político, económico, pero políticamente hace parte también de otros bloques internacionales, como por ejemplo el grupo de los BRICS, y ha insistido en mantener una neutralidad para seguir comerciando con Rusia. Y pese al rechazo del mundo occidental, Nueva Delhi consiguió que cedieran y ellos pudieran mantener a India alejada de las disputas internacionales. ¿Cómo entender entonces la posición de este país asiático frente a las tensiones que hay a nivel internacional? Mantiene una excelente relación comercial y militar con Rusia. Comparte con China varios escenarios, como por ejemplo el de los BRICS, pero disputan la presencia y la fortaleza a nivel regional, sobre todo en la cuenca del Índico. Y también tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos y con Europa, pero eso sí, mantiene tensiones con el vecino Pakistán. ¿A qué le apuesta India en su política exterior? ¿Qué papel juega en los conflictos que hay a nivel mundial, como por ejemplo la guerra de Ucrania, la tensión con Taiwán y la tensión que hay también con Rusia y China a nivel internacional? ¿Cuál es su rol en el mundo? India, geopolítica en tiempos de tensión, es nuestro tema de hoy en el debate de France 24. Y para analizar este tema hemos invitado a Sabrina Olivera. Ella es magíster y doctorada en Relaciones Internacionales, también es especialista en la región de Asia-Pacífico. Ella se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. También allí en la capital argentina se encuentra nuestra siguiente invitada, Clara Sánchez. Ella es magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales, es integrante del Grupo de Trabajo del Sur de Asia en el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación. Ustedes ya lo saben, pueden dejar preguntas y también los comentarios a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook, en donde nos encuentran como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal, la etiqueta para que dejen sus comentarios, numeral el debate F24. En YouTube también encuentran nuestra señal en streaming y pueden dejar sus comentarios a través del chat en vivo. Saludamos también a las personas que nos están escuchando a través del podcast. Todos los contenidos del debate de France 24 ya están disponibles en diferentes plataformas, en Apple Podcast, en Spotify, Deezer y TuneIn. Bueno, pues le doy la bienvenida entonces a Sabrina en la ciudad de Buenos Aires. Sabrina, como siempre, un gusto tenerla en el programa. Gracias por acompañarnos hoy. Punto de partida, primera pregunta para conocer posiciones de los invitados. Desde su punto de vista, Sabrina, ¿le parece que India está desafiando a Occidente al mantener una relación estrecha con Rusia, dado el contexto que estamos viviendo de la guerra de Ucrania y las sanciones políticas y económicas que pesan sobre Moscú? ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas noches. En primer lugar, muchas gracias por tenerme en cuenta para este debate. Para mí es un honor estar con ustedes y también, por supuesto, compartir este debate con Clara, que es una gran colega. A ver, la palabra desafío implica muchas cosas. Yo creo que igualmente la posición de India respecto de lo que es la invasión de Ucrania por parte de Rusia no es ni más ni menos que una continuidad sobre su lineamiento en política exterior que tiene desde prácticamente su independencia. India, desde que se independizó, ha mantenido digamos, una posición de no alinearse ante ninguna de las potencias. Esto surge a partir, obviamente, de la conferencia de Bandung. Luego podríamos decir que este no alineamiento ha virado hacia un multialineamiento y particularmente esto le ha permitido, en lo que respecta a Rusia puntualmente, es tener una muy buena relación en términos de defensa, en términos nucleares, en términos energéticos, por lo cual tomar una posición en contra de Rusia implica, por supuesto, básicamente perjudicarse y limitarse en la provisión de esos recursos. Yo Sí. no sé si es que desafía a Occidente, en realidad está manteniendo su propia postura y se mantiene ahí maniobrando en un equilibrio muy claro.
Un equilibrio que no debe ser fácil de mantener, dada la coyuntura que estamos viviendo en este momento, Sabrina. Le doy la palabra ahora a Clara, nuestra siguiente invitada. También le doy la bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos, Clara, allí también desde la ciudad de Buenos Aires. Punto de partida, la misma pregunta. India está desafiando a Occidente, está tal vez tensando un poco las líneas de relaciones con algunos actores importantes de la comunidad internacional al mantener esa relación estrecha que hay Nueva Delhi-Moscú. Buenas noches, Santiago. También gracias por la invitación a este debate con Sabrina, que lo tenemos constantemente en nuestro trabajo diario en relación a la India en la Argentina. Yo sostengo un poco lo que venía diciendo Sabrina, de que la India lo que tiene es una política exterior clara, en la que tiene unos ciertos ejes que pretende cumplir a largo plazo, y uno de los cuales es justamente el no alineamiento a ningún eje o facción, sino bregar por justamente este multilateralismo, que es en donde se siente más cómoda, en donde siente que puede cumplir sus desafíos y sus objetivos, tanto desafíos me refiero al crecimiento económico, al llevar a la India a otro posicionamiento como actor global, y justamente jugar ese rol, ¿no? De entender que la India es un actor global que mira primero hacia el sur, que mira primero a los países en vías de desarrollo, y que en cierta manera, vamos a usar esta palabra que quizás es más de los 60 que de ahora, desafía en cierta manera a este desarrollo, a este mundo desarrollado, y busca un posicionamiento que está basado justamente en romper estas brechas que existen entre el desarrollo y el subdesarrollo. Y parte de esa política exterior en la que se monta tiene que ver con esto. Sí. En relación a Moscú, sus lazos, como dijo Sabrina, son históricos y tienen que ver también con las intenciones y las necesidades que tiene la India. En este caso, Rusia es un actor importante porque la India necesita de la energía que Rusia vende, entonces tampoco puede soltar amarras en este vínculo, porque justamente al no tener energía la India propia como para poder cumplir sus metas de desarrollo, necesita de Moscú. Clara, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. Usted habla de una política exterior clara y sin alineamientos. Quiero que profundicemos para entender bien esta política exterior, para luego ver cómo es la relación con actores fundamentales como Rusia y China, que los vamos a analizar más adelante. Entendamos entonces el punto de partida de esta política exterior de India. ¿Qué es lo que busca entonces? ¿Ser un país fuerte a nivel regional o ser un actor a nivel internacional? O, como ustedes explicaban, un actor que se relaciona con potencias, con países emergentes, con países en vías de desarrollo, un país que tiene múltiples relaciones. ¿Cómo es el punto de partida de esas relaciones? A ver, si nosotros vemos la política exterior de la India y vemos los distintos documentos que la India desarrolla, tenemos como un eje central que su vecindario es su núcleo duro de relacionamiento, o sea, el Asia del Sur, el Asia Pacífico, y de ahí ir ampliando distintos círculos concéntricos todos de relacionamiento. O sea, primero su vecindario, después podemos llegar a decir su continente y después el mundo. Pero a su vez tiene una estrategia que tiene que ver con lo que decía yo antes de el mundo desarrollado y el mundo en vías de desarrollo, ¿no? Que esto tiene que ver con la conferencia de Bandung que citó antes Sabrina, que es una cosmovisión que ellos tienen del mundo, ¿no? Que este mundo con grandes discrepancias entre el norte y el sur no es justo y que hay que modificar ciertas reglas, ¿no? Y Clara, ¿cuál es su opinión sobre este tema, sobre los ejes centrales de la política exterior de India? Yo creo que son consecuentes, que es desde el 40. Le di otra vez la palabra Clara, quería decir Sabrina. Perdón. Sí, perdón. No hay ningún problema. Sí, Adelante. bueno, con la línea de Clara, es así, o sea, la política exterior de India es muy coherente con su historia a partir de la independencia.
India ya de por sí es el hegemón de Asia del Sur, esto que Clara mencionaba como su vecindario, ¿no? Y actualmente, bajo el gobierno de Narendra Modi, hay una política muy puntual que se llama Neighborhood First, es decir, primero el vecindario, y esto implica que frente a un conflicto, frente a una situación que amerite la ayuda por parte de alguno de los países del vecindario, India va a estar ahí apoyando, brindando su cooperación y brindando posiblemente apoyo económico. Por supuesto que esto se extiende a nivel global porque India realmente es un actor global y quiere serlo. O sea, lo es y además trabaja permanentemente para llegar a hacerlo. En efecto, está presente en todas las discusiones multilaterales, está presente en todos los foros multilaterales, en el G20, cuando es invitado por el G7 también se presenta. Es un país que efectivamente quiere marcar agenda y que sabiendo que es un país internamente multicultural, multirreligioso, entiende que todas estas diferencias internas le brindan un plus respecto de lo que es el entendimiento del mundo y del escenario global, porque India entiende que estamos en un mundo multipolar y que entonces esas diferencias internas le va a permitir desarrollarse mucho mejor en el ámbito internacional. En ese ánimo, Sabrina, por tratar de ser un actor internacional, se ha acuñado recientemente el término Indo-Pacífico. Ya no es Asia-Pacífico, tal vez dejando un poco de lado a China o tratando de disminuir un poco esa importancia de China en la influencia que pueda haber en la cuenca del Pacífico, y ya se habla de Indo-Pacífico. India puede extender, digamos, sus tentáculos más allá de su zona de influencia en el sudeste asiático y estar presente con una excelente relación con países como por ejemplo Australia o Nueva Zelanda o todos estos pequeños estados insulares allí en el Pacífico que tienen una relación cercana con China. Sí, bueno, a ver, digamos, en el continente asiático y particularmente en la región donde está India, donde está en China, el único país que podría llegar a hacerle un poco de frente al avance de China es India, y por eso tiene el apoyo de Estados Unidos en diversas cuestiones. Lo que pasa es que India no cuenta con los mismos recursos materiales de China, con lo cual ahí ya se encuentra frente a un freno. De todos modos, India tiene una serie de iniciativas sobre el Indo-Pacífico en relación a su desarrollo marítimo y demás, pero lo que pasa es que lo ha hecho recién en la época de los 2000. Digo, India no tuvo una conciencia cierta acerca de la importancia de lo que era el Océano Índico y sus extensiones, hasta tanto ya China no lo hizo de manera muy profunda y muy clara. De todos modos, ya vamos a decir que a fines de la década de los 90 había establecido toda una política de mirar hacia el este con fines, por supuesto, al principio económicos, pero después se fueron extendiendo a cuestiones más de defensa, comerciales, incluso hasta también culturales y políticas. Y particularmente con este gobierno, con Narendra Modi, que está en el poder desde el 2014, esta visión de mirar se convierte, o vamos a decir que se transforma a una política en realidad de actuar hacia esa región. Y por eso mismo es que participa también de todo lo que tiene que ver con el Quad, por ejemplo. Sí. Ahora sí le doy la palabra a Clara para hablar específicamente. Quiero que entre las dos construyan un poco el panorama de cómo es la relación con Rusia por este momento de tensión que hay por la coyuntura de la guerra en Ucrania. Occidente, Europa, específicamente de Estados Unidos, se han empeñado en mostrar esta propaganda, digámoslo así, de que Rusia es el actor, el malo de la película, para que los demás países se pongan de su lado, pero India ha evitado tomar una posición frente al conflicto de Ucrania. No ha criticado a Rusia por la invasión y tampoco ha impuesto las sanciones internacionales que le han pedido algunos países de Occidente. ¿Cómo se entiende entonces esa relación tan cercana con Moscú? Es una relación histórica entre India y Rusia, y para sumar datos en relación a la pregunta que le hacían recién a Sabrina y poner un claro ejemplo de Rusia en este vínculo, el primer portaaviones que tiene la India, que lo tiene hace muy pocos años, es de origen ruso. Se lo compraron a ellos y fue el primer impulso que tomó la India para poder salir hacia esta estrategia del Indo-Pacífico, digamos, ¿no? Porque para ser parte del Indo-Pacífico uno tiene que tener medios para tener presencia. Entonces,
qué mejor que tener un portaaviones, ¿no? O sea, como ejemplo del músculo militar y la presencia clara y firme de la India. Esto no lo hubiese podido hacer sin la colaboración y la compra de este buque a Rusia, por ejemplo. Otro ejemplo es las compras que ha hecho en los últimos meses a Rusia justamente de gas y de petróleo para autoabastecerse y eventualmente, si es necesario, vender parte de esta compra que ha hecho a un precio más barato que el del mercado por justamente las sanciones que existen contra Rusia. Y esto es un beneficio que va a usar. O sea, India es muy pragmática, no va a torcer su política exterior pese a las presiones que pueden venir de parte de Estados Unidos, de la Unión Europea y de distintos otros países que quieren una declaración más fuerte del gobierno de Modi en relación a Rusia. Yo creo que esto no va a pasar. Biden lo intentó varias veces y hasta ahora no ha podido, ¿no? Sí. A ver, Clara, es importante creo que aclarar ahí esa presión que puede ejercer Occidente sobre el gobierno de Narendra Modi por la relación con Moscú. ¿Qué tan importante entonces es aquí necesario hacer balance, por ejemplo, de parte de Estados Unidos, o presionar a India por esta relación que tiene con Moscú, por temor a que se vuelva un punto de tránsito para suministrar alimentos a Rusia, para poder acceder a todos esos productos que están vetados por las sanciones internacionales, y también para el flujo de capitales y dinero a través de bancos de la India, que ya de hecho lo está haciendo al comprar petróleo ruso y pagarlo en bancos en los Emiratos Árabes. Ya ahí está haciendo un bypass a las sanciones internacionales. Estados Unidos, ¿qué tanto puede presionar allí, o qué tan importante es India para Estados Unidos para decir prefiero no tocarlo o no me importa, yo aprieto a Nueva Delhi hasta que reviente y se aleje de Moscú? Yo creo que en los últimos años el vínculo en Nueva Delhi y Washington ha crecido de una manera sustancial, pero todavía falta robustez, falta enraizar estos vínculos. Existen, pero también existe la desconfianza. La India es un actor muy importante para Estados Unidos en este momento, porque recordemos que hay un conflicto abierto entre dos estados nuclearizados, que son la India y Pakistán. Después está el conflicto aún no cerrado de Afganistán con el gobierno talibán. Y después tenemos el otro gran conflicto que en cierta manera Sabrina ya algo dijo, que es China, la contención de China tanto en el Índico como en el Pacífico. Bueno, la India es un actor necesario para Estados Unidos para ejercer esta contención, porque recordemos que tienen todavía un conflicto abierto limítrofe India y China, pese a que son importantes socios comerciales los unos con los otros. India es un actor que hoy Estados Unidos necesita para ejercer esta política de contención hacia China, pero tampoco es un actor 100% confiable para Estados Unidos. Sí. O sea, esta confiabilidad va creciendo, pero todavía está en desarrollo. En desarrollo. Yo creo, Sabrina, que esa confianza por parte de Washington puede quedar en entredicho a la luz y a los ojos de la Casa Blanca, no digo el resto del mundo occidental, por ese corredor comercial que se está armando con otro importante antagonista de todo el escenario internacional, que es Irán. Ya está establecida esta ruta marítima que sale de puertos del occidente de India a través del estrecho de Hormuz a los puertos iraníes, y de ahí hasta el Caspio, y de ahí llegan a territorio ruso, y se está armando este corredor comercial entre estos tres países. Aquí Occidente, ¿qué puede decir de este corredor comercial y de esta relación Nueva Delhi, Teherán, Moscú? Bueno, en realidad puede decir mucho, pero hay que ver realmente cuáles son las consecuencias directas y concretas acerca de lo que puede llegar a decir. Y con esto me refiero puntualmente a, por ejemplo, dos situaciones que se dieron cuando el canciller Jaishankar, el canciller indio, visitó Washington hace cuestión de mes y medio, 2 meses. Efectivamente, en una conferencia de prensa le dan a entender, o sea, Blinken le da a entender que estaba muy preocupado por el respeto de los derechos humanos en India, etcétera, etcétera. O sea, obviamente ejerciendo una cierta presión para que India finalmente tome posición. Igualmente yo creo que India tiene una posición. El problema es que no es la posición que quiere Estados Unidos. Exacto. Y ese es el gran problema. Ese es el gran problema, básicamente. Pero bueno, frente, a esta situación en la que
el secretario de Estado particularmente le endilga a India que no se respetan los derechos humanos, el canciller muy tranquilamente le dijo, bueno, nosotros también estamos muy preocupados acerca de los derechos humanos que se violan en Estados Unidos, ¿no? Acerca de la situación de los derechos humanos. Entonces, lo que a mí me parece que está pasando particularmente con India es que van a poder achacarle diversas situaciones, van a poder decirle, India no toma una posición concreta, India no toma la posición necesaria, India es una democracia, ¿por qué no está respetando ciertas cuestiones? El problema es que hasta tanto India no se alinee con los intereses de Estados Unidos, va a seguir recibiendo algún tipo de cuestionamiento. Yo lo que creo, y un poco comparto lo que decía Clara anteriormente, India tiene su política exterior, India tiene claramente sus objetivos, necesita su desarrollo económico, está en un vecindario complejo porque tiene dos vecinos limítrofes, Pakistán y China, con los cuales tiene conflictos latentes, Sí. o sea, son hipótesis de conflicto permanente. Entonces India tampoco puede, y si se me permite la expresión, pegarse un tiro en el pie. Claro, eso Y sería... implica que Sí. tiene que mantener vínculos con otros países, pese a la oposición de Estados Unidos, la va a tener que mantener, ¿eh? Haciendo y leyendo varios de los análisis que hay de la reciente tensión que se ha incrementado entre Beijing y Taipei a raíz de la visita de esta representante de, bueno, la presidenta de la Cámara de Representantes a la isla de Taiwán, desde la India se toma esto con mucha delicadeza y con pinzas porque les parece que de pronto China no tocaría a Taiwán, pero en ese orden de ideas de tratar de mostrar un poco su posición, tratar de mostrar su fortalecimiento militar de los últimos años, puede atacar un objetivo blando en la región, no algo fuerte como sería Taiwán y podría ser generar otra vez tensión en la frontera con India, ataques como ya sucedió en meses pasados, incluso hace un par de años algunos soldados indios murieron allí en la frontera y hubo algunos enfrentamientos entre los dos lados. Esto podría llevar a que India cediera a la presión de Estados Unidos, un escenario así. ¿Cómo lo ve usted, Clara, para esta necesidad que tiene India de defenderse de China, dado el caso que haya un tipo de agresión? De hecho, hubo una pequeñísima escaramuza estos días sí. en la región que está en disputa, que fue en su momento hace 2 años cuando fue la campaña política, la última campaña política para reelegir al actual primer ministro Modi, pasó esto justamente de que murieron varios soldados indios en enfrentamientos con China. A ver, yo creo que la diplomacia en general en Asia es muy pragmática y no obedece mucho a las presiones extranjeras, sino que tiene que ver con los lineamientos internos de cada uno de los estados. Y esto aplica tanto para la India como para China también. Entonces, las presiones de Estados Unidos son relativas hoy y ellos se las toman de manera relativa, porque para Asia el negociar y el retomar todo el tiempo los lazos de conexión y charlar y recharlar y reacordar algo que un día dijimos blanco y mañana dijimos negro y vamos a llegar a un gris y vamos a tardar 6.000 años en hacerlo. Bueno, esto es parte natural del ejercicio de la diplomacia en todo el continente asiático. Entonces, no existe un no totalmente absoluto, ni tampoco un sí absoluto, sino que existe una gama de nís o de níes en el medio que nos permiten hacer muchas cosas al mismo tiempo con un montón de actores. Y Sabrina, su opinión sobre este tema, sobre esa posibilidad que un enfrentamiento con China lleve a que India tenga que ceder ante presiones de Estados Unidos solo para poderse defender. Y le prolongo un poco más la pregunta y es si esta tensión con Beijing obedece a que India se siente vulnerable, por lo menos en términos militares, frente a China. Bueno, empiezo por esto último que vos decís. India y China mantuvieron un conflicto armado en 1962. En ese momento, India mantenía firmemente su política de no alineamiento y precisamente es ahí cuando China le gana ese conflicto a India. India se siente absolutamente humillada y decide en algún punto dejar de lado un poco este no alineamiento, porque en definitiva cuando lo necesitó nadie lo vino a rescatar. Entonces, ¿qué
creo igualmente que India, se sabe que no están en la misma posición de la India de 1962 y de hecho, esto es algo que lo ha dicho algún funcionario indio cuando ha habido escaramuzas entre India y China, pero de todos modos sabemos que no cuenta con los mismos recursos materiales y esto es un hecho. De todos modos, esto no significa que vaya a ceder completamente a cualquier presión de cualquier potencia extranjera. Y esto lo digo porque India y China mantienen una frontera de 3.500 kilómetros, mantiene conflictos en 2 puntos fronterizos. Cada vez que las escaramuzas adquieren como un nivel de mayor preocupación, finalmente por ahí se encuentran Xi Jinping y Narendra Modi de manera informal y resuelven los conflictos y luego vuelve todo a bajar. O sea, esas tensiones vuelven a bajar. Con lo cual, yo no sé si India necesita ceder a esas presiones de Estados Unidos, porque además con China, si bien tiene estos problemas limítrofes, tiene una excelente relación comercial. Entonces, en algún punto la relación es tan agridulce y se necesitan, Claro. que ¿por qué habría de cumplir los designios de Estados Unidos? Claro, además tienen un punto en común a nivel comercial, a nivel estratégico, y es el escenario de los BRICS, un grupo que ha perdido fuerza a nivel internacional y político en los últimos años, pero allí la relación, por lo menos en el punto de máxima expresión de este grupo a nivel internacional, era bastante fluida. Esa relación que vuelve y entra Moscú allí, también entra Brasil y entra Sudáfrica, pero a nivel comercial son países que se entienden muy bien. Es extraño entender esa relación de nos mostramos los dientes en la frontera, pero a nivel comercial casi que nos complementamos en algunos mercados. Sabrina. Sí, bueno, exactamente. Igualmente, más allá de que BRICS sea un foro, que no esté institucionalizado y demás, sigue siendo un punto de encuentro. Y de hecho hay como cierto relanzamiento en los últimos tiempos. Fíjate que abrieron el juego hacia otros países e incluso la propia Argentina está invitada a formar parte de los BRICS, ¿no? Yo creo igualmente que más allá de todos estos conflictos, hay una cuestión que tiene que ver con, digamos, el aspecto nuclear, y es que impide o obliga, mejor dicho, a cada una de las naciones que están involucradas a realmente pensar muy bien cuándo van a desatar un conflicto. Y si lo van a desatar, hasta qué punto se puede jugar y hasta qué punto no. Sí. Importante ese punto. Clara, le pregunto, en este escenario internacional en el que estamos, de tensiones, conflicto en Ucrania, tensiones con Rusia, Washington, Bruselas, Beijing, un mundo también saliendo de una crisis económica generalizada y tratando de levantarse después de los confinamientos que dejó la pandemia de COVID-19, en ese escenario, ¿China qué papel puede jugar como un actor internacional, aprovechando que, bueno, mal que bien tiene buenas relaciones con Moscú, se lleva bien con Europa? ¿Le interesaría tener ese papel de intermediario en alguna resolución de conflictos? En la resolución de conflictos, como intermediario para el diálogo, sí, como para intervenir dentro de las políticas internas de cada uno de los países, no, y claramente no, porque justamente uno de los principios núcleo de China es la no intervención o la no injerencia en asuntos internos de los estados. Por lo tanto, es muy difícil que China habilite una invasión, habilite una intervención de fuerzas de paz a un tercer estado, porque justamente brega porque eso no ocurra, digamos. Pero sí es un actor importante a la hora de sentarnos en el diálogo internacional, y juega un rol porque es la segunda economía del mundo, es el hegemón junto con India en Asia. En el Indo-Pacífico tiene un rol súper importante porque tiene una influencia muy grande con los países del sudeste asiático, con los países de las pequeñas islas del Asia del Pacífico. Es un actor muy importante, pero respeta siempre el principio de no injerencia, ¿no? Sí. O sea, para él es fundamental y es la base de sus lineamientos en política internacional. Sí. Junto con la India comparten esta idea de que en cierta manera el orden internacional actual no representa ni los intereses de China por un lado, ni los de Asia por el otro. Entonces,
propone, en cierta manera, una reforma en la que obviamente China tenga un rol más protagónico que el que tiene hoy, ¿no? Más protagónico, claro que sí. Paso ya a la parte final del programa. Sabrina, quiero preguntarle por el área de influencia en la que está ubicada India, que es un país enorme, sumamente extenso. Solamente para darles algunos datos a los televidentes, el Océano Índico, que es a donde tiene acceso India al mar y es donde están ubicados sus diferentes puertos, conecta con 34 estados litorales, entre los que está, por supuesto, Pakistán, Irán, que es un actor importante que está en el Golfo Pérsico, Arabia Saudita. 2/3 del comercio marítimo global transitan por estas aguas. También 2/3 del total del petróleo y de gas del mundo atraviesan por este océano. Es un punto muy importante y los puertos de la India son sumamente importantes. ¿Cómo está la presencia de India en esos países de su zona de influencia? ¿La relación se mantiene fuerte o ha perdido terreno ante la presencia de China, que llega ofreciendo la elaboración y construcción de infraestructura a precios muy bajos? Veíamos el caso de Sri Lanka, que le tuvo que entregar su puerto más grande a una concesión china porque no tiene cómo pagarlo, y muchos se preguntaron, ¿India qué papel podía jugar en esa estabilización política de esa isla? Y prácticamente brilló por su ausencia. Bueno, insisto en la idea que venimos diciendo, India no tiene los mismos recursos materiales de China. India lo que puede hacer es prestar su cooperación, sobre todo en términos, por ejemplo, de salud, en términos de infraestructura, en bienes, en algunos alimentos, tal vez, en medicamentos, eso desde ya, en algunos servicios, pero realmente no tiene los mismos recursos materiales que tiene China, estos recursos de grandes proyectos de infraestructura. Y eso lo que hace también es que India también se replantea algunas cuestiones a nivel interno. ¿Por qué? Porque India, si bien es cierto que tiene muy buenas tasas de crecimiento, por lo menos lo tenía antes de la pandemia y se está recuperando y se estima que a fines de este año y el año que viene pueda recuperar esos niveles, lo cierto es que también tiene muchas dificultades a nivel interno y estas, vamos a decir, desigualdades sociales, económicas, etcétera, le imponen también pensar estratégicamente de dónde destinar sus recursos. Y esto opera como un freno también para ciertas cuestiones que tienen que ver con India, claro, respecto de su política exterior. Claro, esas dificultades internas la vemos, por ejemplo, ahora en la crisis de suministro de cereales y granos de Ucrania y de Rusia. India era la gran esperanza a nivel internacional y el gobierno dijo, no vamos a exportar ni un solo gramo, lo vamos a dejar para el consumo interno, y ahí fue cuando los precios se dispararon y empezó el desabastecimiento a nivel internacional, obviamente pues por toda esta situación que se estaba viviendo en Ucrania, pero predominó allí el interés nacional, el interés de la necesidad de tener que alimentar a sus habitantes antes que exportar y llevar ganancias a las arcas del Estado. Su impresión clara de esta zona de influencia en la zona del Índico. A ver, me parece que con Sri Lanka, India intentó en los últimos meses tratar de, justamente con los pocos recursos que tiene o los exiguos en relación a China, recursos que tiene para colaborar en Sri Lanka, lo hizo. Entregó medicamentos, entregó arroz, intentó saldar un poco esta hambruna que estaba incipiente en Sri Lanka, digamos. Creo que cada vez entiende con más velocidad y con más necesidad de poder ahondar y estrechar los vínculos que tiene en el Índico con los recursos disponibles, como dice Sabrina. Creo que el desarrollo de la diplomacia es muy importante en esto para ellos, o sea, el contacto con los distintos gobiernos de la cuenca del Índico para ellos es importante. Sí. Por eso invita a Nueva Delhi, da cursos, por ejemplo, el programa iTech, de la cual tanto Sabrina como yo somos beneficiarias y hemos estudiado en la India las dos bajo este programa, es un programa que les sirve muy claramente para estrechar los vínculos con la cuenca del Índico y con el África, sí, por ejemplo, a la India. Bueno, pues me queda creo que un minuto para finalizar el programa. Conclusiones rápidamente. Sabrina, ¿qué puede esperarse de este país en este escenario internacional tan convulso en este momento? ¿Qué podemos ver de India en los próximos meses? India tiene un excelente canciller,
y evidentemente sabe maniobrar muy bien y tratar de mantener el equilibrio frente a todas las potencias. Yo creo que India es un país que nos va a dar que hablar en los próximos 30, 40 años, no hay que perderla del radar. Sí. Muy a pesar de las dificultades internas que tiene, pero de todos modos es un actor global y va a seguir estando presente en el escenario internacional. Y Clara, su conclusión para el cierre del programa. Para no repetir lo de Sabrina, con lo cual yo adscribo totalmente, voy a decir que India últimamente está mirando hacia su oeste y América Latina es una oportunidad para establecer justamente y profundizar los vínculos que existen entre Nueva Delhi y toda Latinoamérica. Creo que se viene eso ahora. Una relación más cercana con América Latina, una relación que prácticamente ha estado enfocada en Brasil a través de los BRICS, una relación muy buena entre Brasil y Nueva Delhi en los últimos años, eso lo hemos visto. Pues a Sabrina y a Clara les agradezco mucho, muy interesante este tema, muy interesante comprender el papel de este país para las relaciones internacionales y lo que está sucediendo en el mundo en este momento. Veremos qué vamos a ver por parte de India en los próximos meses en este escenario global. Les agradezco mucho por haber hecho este análisis y ustedes sigan en sintonía de France 24.